Bueno, muy buenos días a todos. Pequeño problema de logística. Mi nombre es Ofelia Best. Bienvenidos a esta nueva edición de Practi Academy. Voy a estar compartiendo con ustedes esta charla de desafíos del testing en un contexto de IoT. Espero que les resulte interesante. Al finalizar la conversación, va a haber un espacio para que puedan hacer sus preguntas y eventualmente en la portada de la presentación también les dejo mi correo electrónico para que podamos seguir por ese medio y compartir también sobre el tema y responder sus consultas. Bueno, muy bien, vamos a dar inicio. Gracias de nuevamente y pasamos a la presentación. Bien, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a contextualizar un poco el tema del IoT y qué es lo que representa para las personas que trabajamos en testing. Vamos a ver conceptos básicos de IoT, los desafíos más importantes con los que nos vamos a enfrentar. Y por último, vamos a hablar sobre un enfoque de prueba en 5 pasos. Bien. Actualmente nos encontramos experimentando dispositivos que hasta hace muy poco veíamos en las películas de ciencia ficción y hoy se han convertido en realidad. Por ejemplo, nuestra ropa que puede sentir nuestro bienestar, escaneamos nuestro cuerpo para control médico desde nuestros teléfonos celulares, hacemos mantenimiento predictivo de plataformas petroleras en mar abierto, hay automóviles que se conducen solos, se desarrollan sistemas y se enlazan dispositivos inteligentes para el hogar, que funcionan juntos, tienen sus acciones automatizadas, todo en función de las preferencias del propietario. A todos estos dispositivos y sistemas se los engloba bajo el término de IoT, Internet of Things o Internet de las cosas para nosotros. De esos ejemplos de ciencia ficción podemos distinguir 2 tipos de soluciones. Lo que es específicamente Internet de las cosas o el término IoT, IoT, que es el conjunto más asociado a la electrónica de consumo, o sea, las cosas generales y domésticas. Por ejemplo, todo lo que se conoce como domótica. La automatización de persianas, de termostatos en las viviendas, iluminación, riego de los jardines, bueno, todo lo que esté relacionado con la automatización del hogar y otro tipo de soluciones que son pequeñas soluciones de Internet de las cosas. Pero también tenemos el IIoT o IoT, que es el Internet industrial de las cosas. Este es un conjunto más asociado a soluciones industriales, donde las cosas son de alto volumen y se maneja Big Data. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria, a saber, automatización de cintas transportadoras, robots, vehículos de transporte de productos, las grúas, cámaras de monitoreo, seguridad. La mayoría de los sistemas que desarrollamos hoy son o van a formar parte de una solución de IoT. Y tal vez hasta estén fuertemente relacionados si no son hoy parte de una solución. Todos los dispositivos con los que se maneja IoT traen un nuevo conjunto de propiedades. Y estas propiedades, combinadas con una ilimitada cantidad de posibilidades de interconexión, nos están obligando necesariamente a analizar las posibles soluciones de prueba del sistema resultante. Por eso decimos que IoT es una cuestión de pruebas. Y lograr la materialización de un sistema de IoT va a ser esencialmente una cuestión de prueba. Por ejemplo, veamos el auto sin conductor de Google. Estos vehículos han viajado desde que comenzó el proyecto en el 2009, es decir, 11 años, pocos millones de kilómetros. Y sin embargo, en el laboratorio, a diario conducen
más o menos la misma cantidad. ¿Esto qué significa? Que antes de sacar una nueva versión de software a las calles, todos los cambios se prueban a fondo en un simulador. Entonces, verificar continuamente el comportamiento y entregar actualizaciones de software es una norma actualmente, durante todo el ciclo de vida de los sistemas. Lo que antes era a lo mejor circunstancial en cuanto a hacer pruebas, hoy es norma y no se discute. Con respecto a la conectividad, en relación a las pruebas continuas que veníamos hablando, la analítica que se obtiene de estas nos está impulsando al crecimiento de servicios inteligentes para todos los dominios, consumidores, comercio, empresas, gobiernos. Es decir, de esos datos que se obtienen y de analizarlos, sale la necesidad de usar estos servicios. Y entonces no hay ningún dominio que escape. También se abarcan los ámbitos más variados: compras, atención médica, energía, vehículos de transporte, entretenimiento. Y gracias a la conectividad inalámbrica es que está habilitada toda esta red. La conectividad inalámbrica está siendo generalizada desde cualquier ubicación, con lo cual las prestaciones son excelentes en ese sentido. Y los datos de toda la red de IoT eventualmente se van a estar alojando en plataformas de servicio de almacenamiento basadas en la nube. Bien, con todo esto vamos a pasar a ver los conceptos básicos. El concepto básico de Internet de las Cosas es el arte de conectar objetos ordinarios a Internet para poder comunicarse con o entre ellos de forma remota. Y a partir de esa conexión se van a tomar decisiones y se van a ejecutar acciones. De todos modos, Internet de las Cosas no significa conectar todo contra todo. Entonces, una solución de IoT debe tener una estrategia, y esa estrategia va a estar involucrando íntimamente 7 capas. La capa base es la capa de dispositivos y controladores físicos, lo que comúnmente decimos son las cosas, donde hay sensores, actuadores, controladores, que ya vamos a ver un poquito más en detalle después. Bien, la siguiente capa es la de conectividad, donde hay unidades para comunicación y preprocesamiento de los datos. La siguiente capa, los procesos computacionales, análisis y transformación de los datos generados por la capa 1. La cuarta, la acumulación de los datos, es donde se almacenan los datos que se generaron en las capas inferiores, ya sea la de dispositivos como la de procesos computacionales, o sea, los datos ya procesados. Después tenemos una capa de abstracción de los datos, es decir, la capa a la que se va a acceder a esos datos generados por las capas anteriores. La sexta capa es la de las aplicaciones, es decir, todo lo que tenga que ver con reportes, análisis, control, va a estar manejándose en esta sexta capa. Y por último tenemos la capa de colaboración y procesos, a donde se va a involucrar directamente a las personas y a los ciclos de negocio. Bien, vamos a ver un poco más en detalle sensores, actuadores y controladores. Yo ahí les voy a estar agregando algunas fotitos como para que se familiaricen con lo que es un sensor o cómo lo van a estar encontrando en el mercado. El sensor es el objeto que se utiliza para medir una propiedad física y convierte esa información en una señal eléctrica u óptica. Luego tenemos el actuador, que es el dispositivo que puede realizar una función física, o sea que va a hacer que las cosas sucedan. La función básica es recibir la señal eléctrica, que generalmente la envía el controlador, y en base a esa señal se va a realizar una acción. Les voy dejando algunos temas más que después pueden ustedes ahondar en relación a cada uno de estos dispositivos. Vamos a pasar al controlador, que es el dispositivo que puede funcionar como cerebro, digamos. Recibe y emite señales. Va a recibir señales de los sensores y va a emitir señales hacia los actuadores.
Bien. Con todo esto, nos resta decir que IoT está permanentemente en cambio, decimos que es una ciencia joven, y nos lleva permanentemente a recorrer el camino de aprender haciendo. No tenemos todo conocido, estamos aprendiendo. Y al mismo tiempo nos estamos encontrando con experimentar permanentemente. Por ejemplo, experimentar el costo que significa conectar objetos, máquinas, dispositivos, componentes y personas. ¿De qué deberían hablar esos actores? ¿Cómo podemos dejar que piensen con nosotros y entre ellos? ¿Qué acciones consideramos necesarias y deseables en contextos comerciales específicos? Todo esto en experimentación permanente. Y en este camino del aprendizaje surgió un paradigma. Con este paradigma logramos explicar de forma más concisa lo que significaría la implementación de soluciones IoT en un contexto específico, qué complejidades y nuevos desafíos surgen, y cómo este paradigma va a gobernar el alcance técnico relacionado con la adquisición, la agregación y el análisis de los datos, la asignación de automatizada de tareas, las acciones a tomar. Y vamos a ver específicamente el paradigma. Este paradigma tiene 5 pasos y básicamente es el paradigma que se lo conoce como CTTA, donde esta sigla significa Connect, Talk, Think, Act, o sea, conectar, hablar, pensar, actuar. En toda solución de IoT, estas acciones están presentes. Y los pasos son: adquisición de los datos. Los sensores van a extraer registros del sistema o datos operativos de las máquinas y los van a transmitir. Luego viene el paso de la agregación de los datos. Los datos operativos de varias cosas conectadas se van a recopilar, se van a agregar y se van a almacenar. Luego tenemos el análisis de los datos. Estos datos se analizan en tiempo real para identificar problemas, por ejemplo, o para hacer determinadas acciones a partir de este análisis. Luego, asignación de tareas. Vamos a suponer que los datos están indicando una anomalía, un problema o una oportunidad para eliminar una insatisfacción por adelantado. Entonces, lo ideal en este momento es que se cree automáticamente un caso, entre comillas, que podríamos entenderlo también como un defecto, un incidente, un ticket, y la resolución más adecuada de este caso se selecciona de una base de conocimiento y se va a asignar el actor adecuado para manejarla. Y por último, en el quinto paso, que es el paso de la acción requerida, es donde se van a realizar las intervenciones para resolver el problema. El proceso se registra y se analiza. Y los resultados deben incluirse también en la base de conocimiento, porque se van a reutilizar, o sea, sirven como retroalimentación para futuras acciones. Bien, con todo esto, ¿a qué nos enfrentamos? El IoT es un campo que evoluciona hacia soluciones cada vez más complejas, en el que el usuario final siempre está requiriendo calidad y seguridad. Para esto hay que estar preparados y hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Por las particularidades de los aparatos que mencionamos recién, probar un dispositivo o software de IoT va a requerir un enfoque diferente del aplicado en el testing tradicional. Esto es obvio. Entonces nos enfrentamos a un contexto muy complejo en el que es esencial tener en cuenta una serie de puntos. Y entonces vamos a pasar a los desafíos. Nos desafía primero la naturaleza de la cosa. Crear una base sólida para el enfoque de prueba comienza con el análisis de estos elementos y entonces, si podemos crear un blueprint completo de nuestra solución de IoT, van a poder mapearse las actividades de prueba. El blueprint nos va a permitir tener una descripción detallada de cada etapa de la prestación que queremos brindar.
tanto partes visibles como no visibles. Entonces es fundamental crear un buen blueprint. Y también es muy importante en el modelo de IoT entender a la cosa, ¿sí? Entonces, el primer desafío es entender la naturaleza física de la cosa. Esta naturaleza nos va a dar los detalles para probarla. Vamos a un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Si yo quisiera entender y monitorear, por ejemplo, en invierno, cuánto oxígeno tengo en mi ambiente, en mis ambientes, donde los tengo por la situación, el frío y etcétera, cerrados y con poca ventilación y con estufas encendidas para calefaccionar, tal vez para esta monitorización y para luego tomar acciones en función de lo que resulte del monitoreo, voy a necesitar una solución que considere, por ejemplo, sensores de temperatura, para entender la temperatura del ambiente, sensores de oxígeno, de cantidad de oxígeno, de calidad de aire en el ambiente. Y luego, con esta información que me van a dar estos sensores, procesando estos datos, a lo mejor voy a hacer que un actuador, si se detecta que hay baja cantidad de oxígeno, abra una ventilación o insufle oxígeno, ¿sí? Entonces, fíjense que las particularidades de esta cosa que yo estoy imaginando, o esta solución de IoT que estoy imaginando, son muy específicas y hablan de la naturaleza de la cosa, ¿sí? O sea, el tipo de sensores que voy a tener que usar y el tipo de actuadores y qué es específicamente lo que quiero lograr con ellos. Entonces ahí estoy haciendo un análisis de la naturaleza de la cosa. Bien, otro de los desafíos con los que nos encontramos son las 4 capas, ¿sí? Que podríamos tener o que deberíamos tener en toda solución de IoT. Y las vamos a relacionar a estas capas con el paradigma que vimos de CTTA. De hecho, habíamos hablado de 7 capas que, para relacionarlas con el paradigma, se reducirían específicamente a estas 4. Una capa, que es la capa de Think, o específicamente de los dispositivos o la cosa, que se relaciona con la acción de conectar del paradigma. ¿Qué significa esto? Que la cosa va a recopilar información a través de los sensores, esto ya lo venimos viendo, y va a relacionar la información y el usuario final a través de actuadores. Entonces nos encontramos en esta primera capa. Luego tenemos una capa de bridge, o sea, el puente, que nos va a permitir conectar la cosa con el almacenamiento de los datos, ¿sí? Por eso se conecta con la acción de hablar del paradigma. La conexión se puede hacer vía Wi-Fi, Bluetooth, cableada, ¿sí? Pero siempre va a haber entonces una conexión entre la capa de la cosa y la próxima capa, que es la de procesamiento de los datos, es decir, la capa de pensar. Todos los datos recopilados por la cosa se van a almacenar en esta capa. El almacén puede ser en el dispositivo, en una base de datos, en una solución en la nube, pero eventualmente se van a estar almacenando en esta instancia. Y se van a estar ejecutando algoritmos inteligentes que van a estar procesando los datos en busca de, en tiempo real, relacionarlos. Y por último, la capa app, que es la de aplicativo, que está relacionada con el paso del paradigma a actuar. Acá se van a estar visualizando los datos resultantes del procesamiento. Y esta visualización se va a poder hacer, por ejemplo, con una interfaz gráfica de usuario, o en un sitio web, o en aplicaciones en los dispositivos móviles. Pero, en general, vamos a estar visualizando estos datos. Inclusive en el mismo dispositivo, también puede haber una pantalla táctil donde vamos a estar visualizando. Entonces, fíjense que tenemos varias
y muy diferentes capas enviando y recibiendo información. Es fácil suponer que debería suceder una comunicación continua entre las capas. Entonces, para comunicar las capas y al mismo tiempo crear una separación entre ellas, es una buena práctica crear una interfaz estable por cada capa, que es lo que comúnmente conocemos como API. Estas APIs también se pueden usar para probar una capa de forma aislada, ¿sí? O sea, se configura de tal manera que puedo aislar la capa. Y en líneas generales, si las interfaces están bien definidas, se va a permitir o vamos a tener la posibilidad de crear simulaciones y además poder verificar las entradas y salidas relevantes por cada capa. Entonces, en resumen, el segundo desafío de probar en estos entornos complejos es disponer en el equipo de pruebas de conocimiento y experiencia en campos de hardware, software integrado, procesamiento de datos, comunicación, seguridad, inteligencia empresarial y otros. Entonces, probar en el mundo de IoT se trata de unir fuerzas de ingenieros de pruebas, cada ingeniero con su propia experiencia en X capa de IoT y el expertise propio de probar. Este es un desafío muy importante en el testing de IoT. No podemos perder de vista el expertise y la experiencia por capa que vamos a estar necesitando para poder implementar y probar. Otro desafío, el alcance de la prueba. Si ustedes pudieran comentarme en este momento, ¿qué piensan? ¿Se va a poder, o sea, va a hacer falta limitarlo? A ver. La verdad es que los límites no pueden ser indeterminados. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando se agrega una salida, por ejemplo, de conectividad, como Bluetooth, Wi-Fi, o se agrega otro producto, de repente el producto nuevo tiene que satisfacer calidad, normas, reglamentos, que están todos asociados a esto de ser un dispositivo conectado. Entonces las actividades de prueba se van a tener que ampliar para cubrir la conectividad adicional. Se van a adicionar entonces nuevos casos al stock preexistente de pruebas. Las cosas o dispositivos también se expanden con aplicaciones que pueden ejecutarse en multitud de plataformas. Las actividades de prueba deben ampliarse también para cubrir multiplicidad de plataformas, tipos de hardware. Nuevamente se adicionan nuevos casos. A la preocupación principal de verificar y validar la funcionalidad, que es lo que siempre está, se agrega verificar rendimiento, seguridad, usabilidad, reglas. Nuevamente las actividades de prueba van a verse ampliadas para cubrir estos requerimientos. Y de nuevo se adicionan casos al stock preexistente de pruebas. Un producto IoT va a ser usado en diferentes entornos, con muchos posibles problemas de conectividad. De nuevo, las actividades de prueba se deben ampliar para cubrir los entornos, los problemas, y nuevamente se adicionan casos al stock preexistente de pruebas. Con lo cual, pareciera que probar todas estas situaciones posibles es prácticamente imposible. Entonces, la realidad es que queremos lanzar un producto y queremos tener confianza de su funcionamiento. Entonces, necesitamos limitar el alcance. Y como no podemos probar todo, tenemos que informar a nuestros usuarios, por ejemplo, potenciales, el estado del producto cuando lo lancemos. Porque no vamos a poder probar todo, pero sí tenemos que informar. Posiblemente queremos que nos envíen comentarios sobre su uso, de hecho lo vivimos habitualmente, ya hoy con nuestros dispositivos. Tanto comentarios del uso sobre los problemas que se van encontrando. Con lo cual, básicamente lo que queremos es que nuestros usuarios hagan pruebas por nosotros y entreguen la información correcta sobre los errores que encuentren. Bien, para admitir este tipo de enfoque de prueba de campo, debe existir un proceso para lanzar rápidamente nuevas versiones estables. Fundamental. La necesidad de pruebas de regresión buenas y automatizadas está presente desde el comienzo del desarrollo de un producto, indefectible.
Las soluciones de IoT y adicionar pequeñas cantidades de IoT a los productos que ya teníamos nos impone nuevas áreas de enfoque para probar ese producto. Entonces necesitamos nuevas variedades de prueba para describir las actividades de prueba que pertenecen a soluciones de IoT o a nuestra solución de IoT. También necesitamos nuevas técnicas de diseño de prueba para hacer frente a todas las situaciones de una solución de IoT. También existe la necesidad de una mayor interacción con los usuarios finales. Cómo involucrarlos más o antes en el proceso de prueba. Bien. Con todo esto, que son los desafíos, vamos a ver un enfoque de prueba. El enfoque de la prueba va a tomar forma siguiendo los siguientes 5 pasos. Un paso que sea probar las capas de IoT. En este diagrama, fíjense las capas que habíamos visto, la capa del dispositivo o cosa, la capa puente o bridge, la capa de plataforma de datos, ¿sí? Base y datos, y la capa de aplicaciones. Combinar las diferentes competencias de prueba, también lo habíamos conversado un poco. Otro paso va a ser seleccionar los entornos de prueba. Un cuarto paso, elegir los atributos de calidad correctos, ya vamos a ver qué son los atributos de calidad. Y el quinto paso es elegir los bloques de construcción. Bien, probar las capas. Desde la perspectiva de prueba tenemos que mirar todas las capas y tenemos que colocar actividades de prueba relevante al lado de ellas. Este es un ejemplo. En la capa dispositivo, fíjense que una actividad muy importante de prueba son las pruebas de alta tecnología. Estas pruebas son las pruebas que apuntan a verificar precisamente los dispositivos, ¿sí? Sensores, la funcionalidad, ¿no?, de los dispositivos conectados. Luego tenemos la capa de bridge, donde las actividades, por ejemplo, pueden ser seguridad, ¿sí? Para la capa de procesamiento de datos y plataforma de base, tenemos, por ejemplo, actividades como Business Intelligence, Big Data. Para la capa App vamos a tener actividades como la usabilidad, ¿sí? Porque esta es la capa a donde empiezan o de hecho están trabajando los usuarios propiamente dichos. Bien. Vamos a pasar ahora a ver el segundo paso del enfoque, que sería la combinación de diferentes competencias. Al configurar un enfoque de prueba para probar una solución de este tipo, las diferentes áreas de experiencia, como ya habíamos visto, son necesarias y en este caso nos van a ayudar a estructurar las actividades de prueba. Una de las trampas en la asignación del esfuerzo es la superposición. ¿Por qué? Porque tengo varias capas y suele suceder que se hagan pruebas similares y no las mismas en diferentes capas. Entonces, necesitamos diseñar pruebas individuales por capa, no superponer. Por otro lado, la información vista desde las diferentes competencias, es decir, teniendo diferentes puntos de vista, vamos a poder darle una dirección a lo que se debe probar desde un alto nivel, ¿sí? O sea, tengo las personas que entienden de cada capa y dentro de la capa, por ejemplo, de los dispositivos y cómo conectarlos y cómo van a estar trabajando, y todo esto en alto nivel nos va a dar una dirección de lo que se debería probar. Algunas competencias específicas se pueden centrar, por ejemplo, en las pruebas de alta tecnología, que ya se las había mencionado, donde va a haber que tener conocimientos en sensores, en actuadores, en dispositivos inteligentes, computadoras integradas, etiquetas RFID. Otras competencias pueden ser para pruebas de BI, donde necesitamos tener conocimientos en pruebas funcionales, de seguridad, de performance, de usabilidad. Otras competencias para pruebas de aplicación móvil. Entonces, fíjense que es fundamental tener un amplio espectro de competencias en el equipo.
Bien. Otro paso del enfoque de prueba es seleccionar los entornos de prueba. Hay dos tipos de entornos de prueba utilizados en un desarrollo o en una solución de IoT. El entorno de prueba funcional específico, que es el entorno para probar los aspectos funcionales, que en general se debería apuntar a hacerlo lo más pequeño posible. El comportamiento circundante de este entorno se hace simulado, generalmente, para soluciones de IoT, estoy hablando siempre, y tal como lo conocemos, entonces, se pueden crear simulaciones, stubs, controladores. Y luego vamos a tener un entorno de prueba de la solución IoT propiamente dicha. Este entorno comprende pruebas de extremo a extremo, los atributos de calidad que vamos a ver, el nivel de conectividad, es decir, lo que atañe específicamente a las particularidades de que estamos en una solución de IoT compleja, de varias capas interconectadas, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces cómo quedaría nuestro dispositivo, que vamos a suponer que es el centro de este diagrama de entorno. Y fíjense que si este dispositivo yo lo tengo conectado a otros dispositivos, o una vez que lo subo, digamos, lo conecto a la red, se empieza a conectar con otros dispositivos, o mi solución requiere de la conexión de otros dispositivos, aplicativos y sistemas, se empieza a complejizar el entorno, y fíjense que a un tercer nivel ya tengo una infinidad de caminos para, por ejemplo, ejecutar pruebas extremo a extremo y para validar la conexión entre las capas y etcétera. Cada una de estas lineecitas son las rutas de los diferentes entornos dentro de lo que es la periferia de mi dispositivo. Pero no puedo dejar de obviarlos porque mi dispositivo está conectado. Entonces, una solución de IoT puede extenderse como una mancha de aceite. Y entonces, en este contexto de constante expansión, un nuevo desafío, la determinación de un entorno de prueba representativo. Las líneas rojas, por ejemplo, podrían ser los entornos que yo elija a partir de la estrategia que se logre para las pruebas, y entonces de esta manera tendría circunscripto o circunscriptos los entornos y no tendría que recorrer todos los caminos que acá se ven. El entorno de prueba de IoT debe estar conformado de acuerdo entonces a las estrategias de prueba. Por último, no por último, el cuarto paso dentro del enfoque de la prueba es elegir los atributos de calidad correctos. Estos atributos se utilizan para definir la estrategia de prueba y también nos van a ayudar a elegir luego los bloques de construcción de prueba, ¿sí? O sea, los bloques para diseñar diferentes tipos de prueba. Y entonces, ¿cuáles son? Estos son algunos. Tenemos, por ejemplo, compatibilidad, que es la medida en la que un producto, sistema o componente puede intercambiar información con otros productos, sistemas o componentes. Otro atributo es la confidencialidad. La medida en que un producto o sistema garantiza que los datos solo sean accesibles para aquellos que estén autorizados. Eficiencia. Los recursos necesarios que se van a ir utilizando en relación con la precisión y la integridad con la que los usuarios alcanzan los objetivos. Instalabilidad. Es el grado de efectividad y eficiencia con el que un producto o un sistema se puede instalar o desinstalar con éxito en un entorno específico. Interoperabilidad. La medida en que dos o más sistemas pueden intercambiar información y utilizar esta información que están intercambiando. Fiabilidad. Es el grado con que un sistema realiza funciones específicas en condiciones específicas en un periodo de tiempo específico. Aclaro, cuando digo sistema también puede ser producto o componente dentro de la solución, ¿no? Utilización de recursos. Otro atributo que habla de la medida en que la cantidad y el tipo de recursos que utiliza el producto
o el sistema, durante la ejecución de las funciones, cumple con los requisitos. Satisfacción. La medida en que se satisfacen los requisitos del usuario cuando se utiliza un producto en un contexto específico, ¿sí? Siempre tenemos que limitar el contexto. Seguridad. La medida en que la información y los datos del producto o del sistema están protegidos, de modo que las personas u otros productos o sistemas tengan el nivel de acceso correcto, ¿sí? O sea, está securizado. Comportamiento de los tiempos. La medida en que los tiempos de respuesta y de procesamiento y el rendimiento de un producto o sistema, o sea, la medición de todo esto durante la ejecución de las funciones que cumpla con los requisitos, digamos. Usabilidad es la medida en que los usuarios pueden utilizar el producto y quieren de esta manera, o sea, para lograr de esta manera, trabajar de manera efectiva, eficiente y satisfactoria, de acuerdo a los objetivos que tienen específicos, ¿no? Nuevamente, en el contexto específico. Último paso, elegir los bloques de construcción. Estos bloques de construcción vienen a cubrir las brechas que dejan los bloques de prueba conocidos. O sea, las pruebas que habitualmente se hacen se quedan cortas, digamos, en una solución de IoT porque necesitamos tener en cuenta justamente todo lo que tiene que ver con conectividad y diferentes capas. Entonces, ¿cuáles son los bloques de prueba que tenemos o algunos de los que tenemos? Las pruebas de multitudes, donde una gran cantidad de usuarios están probando la aplicación. Pruebas exploratorias, donde los testers van a estar probando la aplicación al azar para encontrar tantos problemas como sea posible en un periodo de tiempo específico. Pruebas de inteligencia operacional, donde se definen casos de prueba utilizando los registros mientras se opera el sistema. Pruebas de perfiles operacionales. Se prueban las probabilidades de entrada en relación con la situación en que se encuentra el sistema. Pruebas de extremo a extremo. Estas pruebas se están centrando puntualmente en las interfaces entre los módulos o entre las aplicaciones, es decir, pruebo punta a punta, pero hago foco en las interfaces. Narración de historias, es donde se generan casos de prueba utilizando historias funcionales o requisitos de alto nivel. Algunas de estas se usan habitualmente, muchas aplican específicamente a soluciones de IoT. Pruebas de interoperabilidad, por ejemplo, el intercambio de información y el uso de esa información entre dos o más sistemas o componentes. Pruebas de estándares, importantísimo. Todos los dispositivos deben comunicarse con la nube utilizando protocolos. Entonces hay que verificar los protocolos y los estándares. Por ejemplo, protocolos como Bluetooth, Low Energy, Wi-Fi, celular, 3G, 4G. Todos estos estándares deben ser probados. Algoritmos evolutivos. Estos algoritmos son técnicas y procedimientos de búsqueda que están basados en la teoría de evolución de Darwin, o sea, la supervivencia del más apto, y también necesitamos, porque no nos olvidemos que en las soluciones de IoT se está permanentemente trabajando con algoritmos e inclusive inteligencia artificial, y necesitamos verificar los algoritmos. Bien. Hasta acá todo lo que les quería mostrar. Estoy abierta para escuchar consultas. Si quieren, pueden ir dejándomelas. Yo las voy a estar revisando. Y vamos a usar unos minutos para responderlas. Eventualmente también les dejo en la portada de la presentación mi mail, por si quieren, seguimos en contacto, y algunas consultas que puedan ir surgiéndoles también las puedo ir respondiendo de esa manera.
Bueno. No tengo preguntas, así que me voy a despedir. Nuevamente, muchas gracias por haber participado. Les invito a visitar el canal de YouTube, donde van a encontrar esta presentación, pero además hay una amplia variedad de presentaciones interesantísimas, así que se los sugiero y seguimos en contacto vía mail para el que quiera pasarme alguna duda o hablar sobre el tema. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Ofelia, Hasta luego. perdón, Sí. acaba de entrar una pregunta, 2 preguntitas. Ah, ok, bien. ¿Querés chequear antes de Sí. despedirte? Total, tenemos unos minutitos todavía. Sí, no sí, cómo no. Bárbaro. Bueno, tengo una pregunta de Marta. Me dice que esto es muy nuevo para ella y consulta sobre Selenium y Cypress, si pueden usarse para la automatización de pruebas en IoT. Te lo voy a tener que responder vía mail porque no tengo esa respuesta, Marta. Y con respecto a la segunda pregunta que me haces, ¿es amplia la oferta laboral para el testing de BI? La verdad que sé que hay oferta laboral, no sabría decirte si es amplia, pero sí me consta que hay oferta. Bien. Rosario, yo estoy viendo solamente esa pregunta, no estoy viendo ninguna otra. No, está bien, eran esas dos, así que ya entonces podemos ir Bueno, finalizando. cierro con Marta. Por favor, pongámonos en contacto, así hablamos sobre tu pregunta puntual de Selenium y Cypress. Bien, muchas gracias a todos por haber participado.